Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de el momento en el cual estén observando este video, estimados estudiantes del grado 11. Bueno, ya entrados en esta fase del tercer periodo de nuestro proyecto de investigación, sé que para muchos de ustedes obviamente ha sido un proceso difícil. Obviamente la virtualidad implica unas características para el estudiante o para quien aprende muy diferentes de aquellas habilidades que requiere un estudiante en la manera presencial. Obviamente aquí, si bien es cierto, ha habido un acompañamiento, se necesita de un esfuerzo mayor del estudiante, de quien aprende, por entender y por esforzarse por lograr el cumplimiento de las metas. Ya terminó la fase de sustentación del segundo periodo. Muchos de ustedes pues terminaron satisfechos porque sus investigaciones han tenido un buen término. Algunos tienen dificultades justamente con ese proceso autónomo, les ha costado de pronto no tener la ayuda de un docente continuamente, y esa autonomía y ese autogobierno pues ha sido bastante golpeado para ellos. Sin embargo, pues todavía nos resta un semestre para ello, y como lo han afirmado las autoridades, la educación virtual llegó y llegó para quedarse. Entonces creo que es importante que estas tecnologías de la comunicación se conviertan en una herramienta y no en un obstáculo para el aprendizaje. Por otro lado, algunos de ustedes tuvieron algunas valoraciones en su sustentación final, unos quedaron muy contentos, otros quedaron insatisfechos porque esperaban de pronto unos mejores resultados. Sin embargo, quiero que piensen en que el proceso educativo es un proceso por el cual quienes aprenden son formados por aquellas personas que de alguna manera ya fueron educadas. Quiere decir que si fuéramos perfectos, no requeriríamos ni de observaciones ni de comentarios, y pues tampoco requeriríamos la educación. Entonces, tomen cada uno de esos comentarios que les hicieron los jurados, que por cierto fueron varios maestros, como una oportunidad de mejora, no solamente para esta asignatura, sino tómenlo en cuenta para su proceso formativo, porque ustedes están en aras justamente de graduarse, están justamente en aras de terminar su proceso educativo de grado 11, que culmina este año e inicia con la universidad, y van a requerir de múltiples herramientas y van a tener muchas perspectivas, obviamente, a diferentes maestros quienes les van a estar evaluando constantemente, y ustedes tienen que recibir de muy buena manera esos comentarios. Entonces, síganlo haciendo y bueno, creo que este periodo de pronto nos va a presentar unos mejores resultados, porque ya estamos un poco más adaptados. Entonces, ya entrando en materia, el proyecto de investigación, ¿qué tiene la fecha? Entonces usted puede ir haciendo checklist a partir de lo que yo le voy comentando. Este es el primero de una serie de videos que estaré grabando con el objetivo de presentarles a ustedes las actividades y las metas de cumplimiento para este tercer periodo, que llevaremos de manera remota o virtual, como algunos le han llamado. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen un trabajo de investigación que tiene un título. Es muy probable que los jurados le hayan dicho que ese título de pronto puede ajustarse. Eso quiere decir que usted todavía tiene un tercer periodo para revisar ese título, inclusive en el cuarto periodo lo puede seguir modificando, porque el título del artículo es lo último que se pone, y por ahora lo pedimos para que tuviera una cierta estructura y que ustedes pudieran aterrizar su investigación. Pero el título es lo último que se pone, y yo le pongo siempre un título muy llamativo a mis escritos, sin, pues obviamente hablar como si fuera una novela, sino es un proyecto de investigación, pero que para el lector le llame la atención. Entonces, no se preocupe si su título de pronto tuvo muchos comentarios en esta sustentación. Luego tienen un resumen que, vuelvo y repito, por ahora se pidió simplemente un borrador. Aquí dice que 100 palabras, pero recuerden que en el último acuerdo hablamos de entre 100 y 200 palabras. ¿Listo? Mínimo 100, máximas 200 palabras. Esta es la primera plantilla que tomamos. Entonces, piensen que su resumen se puede seguir complementando. ¿Listo? El resumen también se hace después de haber hecho todo el trabajo. Por eso yo fui muy insistente en que pensaran en un avance de resumen, un borrador, ¿listo? No un proceso finalizado. Luego viene una introducción. La introducción también, ya ustedes tienen la primera parte, pero
la introducción siempre nos habla de el documento. Eso quiere decir que la introducción ahora en este tercer periodo debe tener un párrafo o unos párrafos adicionales que nos presenten los capítulos o los apartados que se le van a adicionar al proyecto de investigación en este bimestre. ¿Ok? Usted ya tiene un planteamiento del problema, algunos de ustedes lo hicieron muy bien y fueron aplaudidos por eso en su sustentación. Otros tienen problemas estructurales y tienen que modificar muchísimos aspectos y otros simplemente es un tema de maquillaje o de adicionar algunas investigaciones adicionales que les puedan complementar su proyecto de investigación. Ya ustedes presentaron un propósito del proyecto, el apartado 3. Algunos tienen que revisar los objetivos, algunos tienen que adicionar objetivos específicos, otros tienen que redactarlos nuevamente, buscar un verbo de pronto distinto, pero aquí no creo que haya mucho de fondo. Y finalmente, ustedes culminaron con unos antecedentes. Esos antecedentes es, vuelvo y repito, qué se ha dicho sobre ese tema. Y frente a este tema que todos estamos, digamos, trabajando en común, que es en el marco del COVID, pues habrá muy pocas investigaciones. Por lo tanto, es un tema muy reciente y es muy probable que no encontremos muchas investigaciones, pero sí muchos documentos como noticieros, como artículos de revista, como videos, listo, diferentes fuentes que han hablado. Adicional, algunos deberán complementar antecedentes de las tecnologías. A algunos les hace falta antecedentes donde mencionen las aplicaciones en este momento de contingencia o la implementación de aplicaciones para resolver problemas de la cotidianidad. Entonces, ese es el panorama que en este momento todos deberían tener. ¿Qué le vamos a agregar a este periodo? Vamos a agregarle dos cosas, un marco de referencia y una metodología. Hoy me voy a referir, creo que hoy y en el próximo video, me voy a referir a lo que es el marco de referencia. Quiero que le presten mucha atención a lo que es un marco de referencia, porque repito, aquí no hay oportunidad para las preguntas, es una forma de aprendizaje asincrónico, así que usted tiene que prestar atención al video y si hay dudas, pues formulármelas por la plataforma de la institución o a sus diferentes asesores, preguntarles cómo deberían orientar ese marco de referencia. Entonces, para empezar, quiero aclarar que los antecedentes no son lo mismo que el marco de referencia. ¿Listo? Quiero partir de esa base y los antecedentes son investigaciones que se han hecho sobre ese objeto de investigación, ¿sí? Que se ha hablado sobre ese tema. Digamos que la palabra antecedentes se puede resumir en eso. ¿Qué es lo que ya han hablado otras personas frente a este tema? ¿Qué han investigado? ¿Qué han concluido? ¿Cierto? Y esa revisión documental eh, obviamente nos pone a muchos expertos en el tema, ¿cierto? A dialogar. Entonces, los antecedentes no son el mismo marco de referencia, se parecen porque digamos que están tocando el mismo tema. ¿Sí? Yo no puedo tener unos antecedentes de un tema y mi marco teórico, mi marco de referencia, que sea de otro tema distinto. No, todos estamos hablando de lo mismo, pero los antecedentes van orientados a las investigaciones que se han hecho, qué se ha documentado, qué resultados han obtenido, qué porcentajes, qué datos, qué conclusiones han llegado. ¿Sí se dan cuenta? Esos son los antecedentes. Pero el marco de referencia es un constructo diferente. Así que yo no puedo colocar antecedentes en el marco de referencia. Entonces, ¿qué son el marco de referencia? Entonces, el marco de referencia son aquellas investigaciones, pero que han permitido un conocimiento explícito de ese tema en particular que yo estoy investigando. Es decir, eh, esos investigadores han llegado a unas conclusiones, ¿cierto? Esas conclusiones yo las pongo en los antecedentes y esos métodos de investigación que utilizaron lo pongo en los antecedentes. Pero en el marco de referencia pongo esas teorías que han logrado ellos comprobar, ¿sí? Esos enfoques que ellos han podido obtener para desarrollar, obviamente, ese pensamiento. Más adelante y en la medida que vayamos mirando la información, va a ser un poco más claro. Entonces, el marco de referencia hace también, valga la redundancia, hace referencia a los conceptos relevantes del estudio, ¿sí? Ustedes tienen que diferenciar los resultados y lo que han hablado frente a ese tema, lo que han concluido, y otra cosa son los conceptos que definen
ese proyecto de investigación de ustedes. Entonces, quiero colocar un ejemplo muy general. Hay una estudiante que está hablando sobre el tema educativo, ¿cierto? El tema educativo en el marco de esta contingencia. ¿Qué es lo que han dicho los especialistas? Bueno, pues han dicho muchísimas cosas, han llegado a varios estudios y conclusiones, pero esas investigaciones se basan, por ejemplo, en conceptos como el autoaprendizaje, la autonomía, ¿cierto? El apoyo de los padres a los hijos, y esos conceptos son los que yo voy aquí a precisar y aclarar en este marco de referencia. Entonces, viene la pregunta fundamental. ¿Cómo elaboro un marco de referencia? Me disculparán, tengo que ir mojando aquí la palabra. Entonces, eh, ¿cómo yo elaboro un marco de referencia? Entonces, repito, partamos de la definición de un marco de referencia. El marco de referencia es un proceso de revisión exhaustiva y de muchos textos, ¿cierto? Publicados y no publicados, pueden ser libros físicos, libros digitales, ¿cierto? Que me sustenten el estudio. Y hay muchas personas que se confunden en los antecedentes y en el marco teórico. No saben qué es una cosa de la otra. Lo vamos aquí a diferenciar. Este marco teórico incluye teorías, ¿cierto? Que nos hablen sobre eso, conceptos que nos hablen sobre eso, perspectivas teóricas, ¿cierto? De pronto estarán por allá algunas investigaciones y algunos antecedentes, pero no es el centro de este apartado, porque para eso hay un apartado distinto que se llama antecedentes. Y ustedes tendrán una pregunta, ¿cómo así? ¿Marco teórico o marco de referencia? Y quiero aquí hacer una claridad. Si bien es cierto, hay unos marcos teóricos y es cuando fundamentalmente uno se va a las teorías que sustentan la investigación. Para este proyecto de investigación hemos querido hablar de el marco de referencia, que son dos términos, si bien es cierto, distintos, tienen muchísima relación. Entonces, cuando hablemos de marco teórico o marco de referencia, nos estamos refiriendo en este contexto a lo mismo. ¿Listo? Y más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, eh, el marco de referencia, hagan de cuenta que es como su nombre lo indica, un marco, una superficie, ¿cierto? En la cual yo apoyo mi proyecto de investigación. ¿Y allí qué puedo incluir? Puedo incluir marco histórico, puedo hablar un poco de la historia, inclusive del concepto del cual yo estoy hablando. Mire que yo no incluí eso en los antecedentes, pero yo sí puedo, en el marco de referencia, hablar un poco de la historia de eso que yo estoy abordando. Puedo definir algunas teorías, unos conceptos, inclusive algunas normas, ¿cierto? Si de pronto mi investigación tiene algún marco de normativa, de normas, pues yo lo puedo incluir. Por ejemplo, los proyectos de investigación que yo estoy acompañando hablan, por ejemplo, de de el equipamiento sanitario. Y actualmente hay unas normas que permiten que esos equipos, digamos, sanitarios, ¿cierto? Cumplan con unos elementos, con unas normativas para poder ser vendidas en el mercado. Entonces esas normas, mis estudiantes las incluirán aquí en este marco de referencia, ¿cierto? Entonces, recordemos que ahorita todo el tema se me escapa el término, pero de lo biosanitario, eh, está en un marco normativo. Entonces, obviamente, yo o ustedes deberán citarlo acá. El marco de referencia también implica exponer las teorías, ¿cierto? Los enfoques que se han desarrollado a la fecha para sustentar ese proyecto de investigación que ustedes tienen. Entonces, ¿qué tenemos en conclusión? Que el marco de referencia nace de esa observación, descripción y explicación de esos conceptos teóricos y esas perspectivas que ya algunas personas se han pensado y que ya le han dicho. Aquí no hay nada de opinión de ustedes. Es decir, eh, esto realmente es tomar de muchos autores, obviamente sin plagiar, sino tomar esos referentes y empezar a escribir a partir de lo que ustedes han leído. Obviamente esto les exige a ustedes ordenar esos textos de manera adecuada, ¿cierto? Repito, esto no es copiar y pegar la definición aquí en mi trabajo, eso constituye plagio. El marco de referencia permite apoyarse en los documentos de revisión, pero tiene que tener elaboración propia de ustedes. De lo contrario, es un copy-paste y pues eso no se trata en este momento. Entonces, vamos a pensar que el marco de referencia es algo grande, ¿cierto?
Y dentro de ese marco de referencia yo puedo incluir marco teórico y marco conceptual, ¿sí? Entonces, piensen en el marco de referencia como el título grande, pero yo puedo meter adentro unas teorías y unos conceptos. ¿Qué es el marco teórico? Lo que ya hemos hablado, teorías que fundamentan la investigación. ¿Y qué es el marco conceptual? Pues justamente esos términos o conceptos que son importantes o relevantes para entender la investigación que ustedes están desarrollando. Entonces, aunque usemos el término marco de referencia, es posible que en algún momento mencionemos marco teórico, ¿listo? Pero hemos usado para este trabajo de ustedes el concepto marco de referencia. ¿Por qué? Porque engloba tanto el marco teórico como el marco conceptual, ¿listo? Entonces, ese será el término que utilizaremos. Entonces, si quisiéramos hablar específicamente del marco teórico, pues obviamente me permite ubicar el objeto de investigación de ustedes en teorías. ¿Qué son teorías? Son posturas que ya están definidas por la comunidad científica, ¿sí? Son acuerdos a los cuales ya la comunidad científica ha llegado y en este momento pues nos permiten, digamos, formular unos postulados. Obviamente frente al tema de la pandemia hay muchas cosas que no se han puesto de acuerdo los científicos. Primero decían que el tapabocas no usarlo, luego que sí usarlo, entonces que lo usaran los enfermos. Ahora ustedes creo que escuchan el tema de los respiradores, que antes se hablaba de que sin los respiradores no había UCI, pero ahora hay científicos que dicen que los respiradores no se deberían utilizar porque evidentemente hacen un daño a los pulmones, lo cual es cierto, ¿cierto? Esas son unas teorías, pero la comunidad científica, como esto es tan nuevo, pues hasta ahora se está poniendo de acuerdo para poder entender. Antes que el virus no viajaba en el aire, ahora que sí viaja en el aire, que el virus se demoraba en recorrer eh, perdón, que tiene una distancia de 2 metros, que ahora de 1 metro, que ahora son kilómetros. Realmente como no hay una teoría fuerte sobre esto, pues no podemos hablar de postulados teóricos, pero frente a otras cosas muy seguramente ya hay unas posturas teóricas y ustedes tienen que apoyarse en ellas. El marco teórico también es una descripción detallada de esos elementos, ¿cierto? Y obviamente le da un fundamento a nuestra investigación. Esta es la sustancia de su investigación, por lo tanto hay que hacerla muy bien. Listo, este marco de referencia debe estar muy bien elaborado porque de él depende que su investigación tenga o no tenga un futuro. Y en conclusión, hablaremos de que el marco de conceptos o el marco conceptual intenta definir aquellos conceptos importantes de la investigación, ¿sí? Hay algunos conceptos que son propios de ustedes, de su investigación, y si bien es cierto, casi que todas las investigaciones se parecen porque tienen un tema en común, cada una toma distancia, ¿cierto? Porque algunas hablan de lo social, otros hablan de lo emocional, otros hablan de los hábitos. Entonces, piense en un momento en los hábitos y bueno, ¿qué conceptos teóricos definen los hábitos? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se forma un hábito? ¿Sí? ¿Un hábito se forma espontáneamente o yo tengo que ir practicando alguna actividad para que se forme un hábito, ¿cierto? Algunos hablan de las emociones. Bueno, ¿qué es eso de las emociones? ¿Cuántas emociones hay? Hay unas principales, hay unas positivas, hay unas negativas, ¿cierto? Frente a eso ya hay gente que ha escrito. Los psicólogos ya han hablado al respecto de las emociones. Entonces, en este marco conceptual y en este marco de referencia, yo ubico esas teorías, ¿ok? Es muy importante que incluyan esas teorías en este marco conceptual. Y de manera general, eh, quiero que entendamos este gráfico porque si bien es cierto, hay marcos teóricos, hay marcos conceptuales, hay marcos legales, ¿cierto? Y también hay marcos antropológicos o filosóficos. Nosotros le hemos querido llamar a esta investigación marco de referencia, en el cual incluimos todo eso. Ustedes pueden de pronto tener algo más de teórico que de conceptual, de pronto algunos de ustedes tendrán más elementos conceptuales que legales, otros tendrán de pronto elementos más legales, otros de pronto posiblemente ni siquiera tengan elementos legales, ¿cierto? Otros de pronto se irán por el tema filosófico, ¿sí? Aquellos que se fueron por lo social tendrán una especie de marco antropológico, pero no hay que ponerle subtítulos, ¿sí? Marco de referencia, luego subtítulo marco antropológico, luego subtítulo marco teórico, no, lo vamos a englobar todo en el marco de referencia y usted ya lo va desarrollando
en los apartados que vaya considerando. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos un marco de referencia? Entonces, esa es la parte práctica que ustedes necesitan. Ya les eché la teoría, ¿cierto? Los conceptos de lo que es un marco de referencia, pero ahora ustedes requieren elementos prácticos. Entonces, primero, van a revisar bibliografía gráfica, perdón, bibliografía básica, lo siento, eh, de la cual ustedes ya han leído bastante, pero muy seguramente van a tener que complementar más. Van a tener que ahondar en su investigación y en esas teorías que definen su proyecto de investigación. ¿Qué les recomiendo? Que hable con su asesor sobre qué debería leer usted, ¿ok? Póngale un mensaje por la plataforma, profe, ¿qué temas me recomienda que deba leer para mi marco de referencia? Después de que usted ya tuvo una bibliografía y leyó bastante, resalte lo más importante, los conceptos más importantes, las teorías más importantes, ¿cierto? Y haga resúmenes de eso. Ojo, es importante que usted resuma. No quiero ver copiar y pegar. Si bien es cierto, su asesor en el segundo periodo fue el que le dio el aval para sustentar, en este periodo el aval lo daremos el profesor René y quien les habla. Porque no queremos sorpresas en las sustentaciones, ¿cierto? Y que después algunos de ustedes pues tengan malos entendidos con su asesor. Su asesor es quien le colabora a usted, ¿cierto? Pero el trabajo, usted es el que lo debe desarrollar. Eso es un trabajo autónomo. Ellos simplemente le van dando ciertas pautas. Entonces, este video se elabora para que todos tengan la misma información. ¿Listo? Y usted se aproxima al conocimiento y sea quien lo materialice. Luego de que yo selecciono lo más importante y de que yo he hecho unos resúmenes de eso, esos resúmenes luego me sirven para mi documento, selecciono aquellos términos más importantes o aquellos términos que puedan generar confusión, ¿cierto? O que de pronto aquellos términos que uno utilice en la cotidianidad, pero que en mi investigación tienen un sentido particular. Entonces yo aquí lo puedo definir. Y puedo también aquí mismo incluir una especie de terminología o de glosario, ¿cierto? Conceptos que sean importantes para quien lee, pueda entender su investigación y a partir de esas definiciones pueda comprender a qué está haciendo usted referencia. Estas son las referencias que yo he utilizado para apoyar este documento que les he presentado. ¿Listo? De esto no hay elaboración propia. Yo le estoy dando el crédito a las personas que lo están haciendo. Pero quiero irme a algo muy práctico y es este marco conceptual o marco de referencia de una investigación llamada Los Puentes. Pues realmente no es que sea algo tan coloquial, es una investigación muy profunda y muy compleja sobre lo que son los puentes, pero creo que todos tenemos en nuestra mente que es un puente, ¿cierto? Pero esta investigación va más allá. Entonces, obviamente usted no le pondrá aquí capítulo 1, sino le pondrá capítulo, creo que es el capítulo 4, eh, no, creo que es el capítulo 5, creo que es el capítulo 5. Entonces usted irá al capítulo 5 y pondrá marco de referencia, ¿cierto? Entonces usted puede poner aquí 5, marco de referencia, y usted puede empezar a hablar de 5.1, ¿cierto? Aquí estas personas, en este ejemplo que le estoy presentando, hablan de los puentes, entonces antecedentes históricos, es decir, evolución de los puentes. Usted puede aquí agregar algo de historia de ese tema del cual usted está hablando, pero mire que aquí la persona no está copiando y pegando, está escribiendo de su propia interpretación de los textos y está poniendo aquí un pie de página. Ojo con esto, el marco teórico, usted puede poner un pie de página porque esta persona lo está tomando de cierto lugar y le está dando el crédito a quien lo hizo. Luego, aquí alguien leyó un documento, ¿cierto? Leyó este documento, aquí me dice que leyó este documento de Schaner, eso es, no, Schwanner, de Barcalari, ¿cierto? De Arriaga, de Marcus, 2007. Leyó la página de la 9 a la 15, ¿cierto? Y de todo eso que leyó, sacó un párrafo. Si se da cuenta de lo que debe resumir, de muchas páginas, esta persona sacó un párrafo muy diferente a lo que a veces hacemos y es de copiar y pegar en nuestro texto. Aquí la persona sigue escribiendo, pero está diciendo que esto lo tomó de Escudero 2001. Obviamente, esto es una forma de referenciar distinta a la que hemos manejado nosotros, ¿ok? Pilas. Las normas para referenciar son
son muy amplias, ¿cierto? Van desde las normas APA hasta las normas ICONTEC. Y nosotros hemos tomado algunos elementos de APA. Entonces, no se base en eso para referenciar, porque yo ya he sido claro con usted de cómo referenciar, pero sí podemos a veces incluir unos pie de páginas aclarando información. Entonces, mire que aquí la persona está hablando de un poco de la historia de los puentes. Luego aquí está diciendo que esto lo tomó de esta fuente, aquí 4, la fuente 4, o sea, nuevamente estas personas de la página 13 a la página 20. Pero luego se va a una definición, o sea, va a definir lo que es un puente. Entonces 5.2 y define lo que es un puente. Pero mire su escritura. Un puente es una estructura que forma parte de un camino, carreteras, trochas, sendas, vías férreas y canalización. ¿Sí? Para todo el mundo, pues, hay qué investigación tan compleja la que es un puente. No, aquí realmente está hablando en términos técnicos que un puente tiene una flexión, una tracción, una compresión, si se da cuenta, está llevando un concepto muy básico, muy fundamental para todos, eh, de una manera tan importante que lo está llevando a un orden académico. Ustedes lo pueden también hacer así. Pero luego, aquí en el 5.1, 5.2, pudiera poner de pronto un apéndice, ¿cierto? Elementos fundamentales de los puentes. Y entonces, no creo que todos sepamos que un puente tiene una superestructura, tiene una infraestructura, ¿cierto? Y adicional está apoyándolo con una imagen. Ustedes pueden apoyar con imágenes, con gráficos, con tablas, ¿cierto? Y aquí, esto es importante en las normas APA. Ilustración 1, gráfico 2, y ahí colocar ese gráfico que es, ¿cierto? Listo. Luego viene un 5.3, clasificación. Entonces, ¿quién pensaría que los puentes se pueden clasificar? Bueno, pues obviamente los ingenieros civiles clasifican los puentes y los clasifican de acuerdo a su uso, ¿cierto? En acueductos, de acuerdo a su uso pueden ser viaductos, pueden ser pasarelas, ¿cierto? Pueden ser, según su material, puentes de madera, puentes de piedra, puentes metálicos, puentes de acero y etcétera. Entonces, mire cómo aquí están conceptualizando, están referenciando lo que es el tema de los puentes. Luego se van a los puentes de hormigón y etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, usted puede hacer eso, puede coger su tema grande, colocar algo de la historia, puede ir colocando algunas cositas, ¿cierto? Que se incluyan allí las características de su tema, ¿cierto? Algunos de ustedes creo que hablan del tema de la depresión estudiantil en estos tiempos del, bueno, ¿qué es la depresión? Hable un poco de la depresión, las características de la depresión, cómo puedo identificar una persona deprimida, qué lleva a una persona que se deprima, ¿cierto? ¿Qué factores inciden en la depresión? Entonces, mire que realmente es mucho lo que yo puedo hablar. Acá estamos hablando de los puentes, pero es mucho lo que usted puede hablar. Ahora, no quiero que tengamos un límite frente a esto, pero pues tampoco quiero que se extiendan y evidentemente no quiero que copien y peguen nada en este marco de referencia. Se pueden apoyar. Quiero que revisen porque aquí realmente no hay nada copiado y pegado literal. Simplemente ha sido una construcción de la persona. Más adelante por aquí quiero que revisemos algo interesante y es que uno puede citar en normas APA, ¿cierto? Eh, aquí, bueno, aquí realmente todo es producción intelectual de la persona y aquí no hay normas APA, sino que están citando de otra forma. Pero, eh, bueno, aquí hablan un poco de personajes. Ustedes también podrían incluir eso, pero pues depende de su investigación. ¿Listo? Pero quiero que miren que un tema tan básico como los puentes, pues si tiene todo esto de qué hablar, ¿cierto? Inclusive aparece el puente de la mujer de Argentina, ¿cierto? Eh, si usted tiene, o si se habla aquí del tema de los puentes de una manera técnica, usted puede coger su tema y llevarlo a una complejidad. En el próximo video daré un poco más de pistas y rastros de cómo construir un marco conceptual o un marco de referencia. ¿Listo? Por ahora, quiero que se tengan esto en mente, ¿listo? Que tengan la tarea siguiente y es ir y hablar con su asesor de, profe, ¿qué cree usted que debería yo leer para poder fundamentar mi, mi marco de referencia? ¿Listo?
es una tarea que usted hace con su asesor y luego tiene que defender y argumentar por qué tomaron esos conceptos, por qué tomaron esas teorías. ¿Listo? Y bueno, sería todo hasta aquí. Entonces, ¿cuál es la invitación y la actividad para esta semana? Pues fundamentalmente revisar teorías, revisar documentos y poder complementar este marco. Les sugiero que desde ya empiecen a trabajar en ello para que no sea una tarea que les quede al final y luego les quede mal elaborada. Que estén muy bien y hasta aquí esta primera parte.